Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Esta noche está con nosotros el Máster Freddy Ceballos Bustamante, consultor tributario y financiero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Colombiana, manager de la firma consultora financiera UHY Ecuador, columnista de Forbes, y con él analizaremos la situación de la economía nacional partiendo del tema del presupuesto. ¿Qué tal? Buenas noches, Freddy. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Jimmy. Muchas gracias a usted y a toda su distinguida audiencia. Comencemos justamente con ese tópico, el presupuesto, que se discute el día sábado en la Asamblea y probablemente ya en la próxima semana lo tendremos aprobado. Más que aprobado, conocido por la Asamblea. ¿Cuál es el bache, el déficit, el hueco, que parece no muy pequeño, que hay para financiar ese presupuesto? A ver, Jimmy, el partir de la forma en la que está estructurado el presupuesto desde un punto de vista técnico ya es un bache o un problema utilizando su término. Y le voy a decir a términos generales cuáles son los montos. Debe preocuparnos, a lo mejor no debe asustarnos tanto porque está financiado, pero vamos a ver cuál es el desarrollo de esto. Tenemos, en términos generales, 30.120 millones de ingresos permanentes y no permanentes de acuerdo a lo que dice el presupuesto. Esto es importante hacer hincapié. Ya. Y 35.534 millones de gastos. Y analicemos cuál es la concepción de gasto y qué es desembolso. Gasto e inversión, ¿no? Dentro de todo Digamos lo que significa ya. también la parte de inversión, salarios, etcétera, etcétera. Es decir, para partir de 30.000 millones de ingreso menos 35.000 millones de gasto, ahí ya tenemos 5.000 millones de déficit. Pero, como se llama técnicamente bajo la línea, el Ecuador, el gobierno tiene que desembolsar 46.000 millones de dólares. Recordemos, versus 30.000 de ingresos permanentes y no permanentes, el verdadero hueco que tiene el Estado ecuatoriano, nosotros los ecuatorianos, son 16.000 millones de dólares. Usted está incluyendo allí lo que corresponde a la deuda. Deuda interna, deuda externa, GAD, intereses, todo lo que tiene que desembolsar el gobierno desde el punto de vista de la caja. Y los 35.000 millones son los gastos, para hablar algo referente, de los cuales la tercera parte casi son sueldos y salarios de la parte burocrática. Claro. ¿Pero a qué me quería ir con esto, mi estimado Jimmy? Es el hecho sustancial que estos 16.000 millones, de acuerdo a lo que dice la proforma, se encuentran ya financiados. ¿Cómo? No con nuevas inversiones, no con inversión extranjera, con generación de otro tipo de ingresos, no. Se encuentra financiado sustancialmente con deuda interna y deuda externa. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que yo hablaba del concepto de la forma en la cual está preparado el presupuesto. Estamos preparando un inmediato, porque estamos hablando del día de hoy o del año 2026 de un país que va a sobre o supervivir sobre el nivel de endeudamiento, sobre la posibilidad de tener créditos desde el exterior y los que tenemos actualmente que deben ser honrados, poder diferirlos de acuerdo a la capacidad que tenga y la credibilidad que tenga el gobierno para que los organismos internacionales puedan ampliar las fechas y las formas de pago a los créditos. Futuro incierto. Esto me lleva a pensar que a lo mejor estamos frente a la necesidad de un reperfilamiento de la deuda o renegociación de la deuda. Tiene que haber una renegociación. Veamos cuáles son, hablando del año 2025, cuáles han sido los desembolsos y cumplimientos del presupuesto, que todo el mundo se queja. Los opositores, independientemente de la tendencia, hablan y con realidad que no se llegó a cumplir siquiera, y hablaba ayer la ministra de Finanzas, ni siquiera con el 50% les reclamaban del tema de salud. Entonces yo me pregunto algo, sin querer justificar o no, porque el tema de salud, de educación debería ser una prioridad. ¿Con qué? Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si dentro de este desbalance que ya existió en el año 2025, hay un compromiso responsable o no, pero hay una falta de caja, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Es comenzar a dejar de gastar o desembolsar. A ver, yo no digo que esté bien eso, y especialmente en temas prácticos como es salud, educación y la parte de seguridad. Y complemento con algo, Jimmy, ahí. Es que el presidente, cualquiera sea
no puede estar loco, pues que sabe que el tener un no desembolso en salud o en educación le origina un desgaste político. Entonces no es que no paga esos montos porque simplemente se le ocurrió un día decir a la ministra no paguemos. Insisto nuevamente, sin querer hacer una justificación, el momento el que está viviendo el país desde el punto de vista de la caja es un momento bastante agrio, bastante apretado. Y eso es lo que le tocó vivir al presidente. Y recordemos que desde el inicio, cuando tomó el poder, se le venía encima el pago de noviembre y ya hace 2 años el pago de los 13º y todo lo demás. O sea, no debe ser fácil, debe ser muy complicado, pero le quiero comentar qué es lo que considero que debería ser. Claro, vamos a ir a eso. Antes, un poco para explicarnos qué pasa cuando los presupuestos, por ejemplo, están hoy algunas entidades entre el 50 y el 70 y pico % de ejecución. Cuando no se ha ejecutado el presupuesto suele pasar, como ya Freddy Ceballos lo había dicho, es porque no hay las partidas, porque el Ministerio de Economía no tiene el dinero para que se pueda seguir invirtiendo en salud, en educación, etcétera. No es lo deseable, pero es lo que pasa, ¿no? Es porque eso ocurre. No siempre es responsabilidad del ministro, por ejemplo. ¿Sí? Si no tiene plata, ¿cómo cumple con el presupuesto? Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crecemos? ¿Cómo puede crecer el Ecuador? ¿Qué debe hacer para crecer y poder cubrir esos 16.000 millones de dólares? Las economías a nivel mundial no están caminando rápido, están corriendo. Y nosotros tenemos algunas ventajas y o desventaja, como le queramos ver. Y para solamente regresar a ver a la derecha y a la izquierda, tenemos unos 2 vecinos que crecen de una forma pero increíble sus economías, y para hacer un índice a nivel de Producto Interno Bruto, pero a 1000 kilómetros por hora. Y nosotros, a más de que no tomamos ese tranco, estamos cada día y en cierto tipo de actividades, principalmente hasta retrocediendo. Y Jimmy, para poner un ejemplo que ya lo comentamos la vez anterior, Perú, Chancay. Un puerto que incluso, se lo digo Jimmy, pudo haber sido Pozorja, o pudo haber sido Manta, o pudo haber sido en algún espacio territorial de nuestro país, que sin embargo, como producto de un mal concepto de la Constitución, una Constitución limitante hacia la inversión privada, no permitió necesariamente que seamos nosotros. El inversionista pasa de Perú a Colombia o de Colombia a Perú saltando nuestro país. Y es una lástima lo que nos sucede. Y tener, para regresar al tema del presupuesto y el tema de crecimiento que usted menciona, la única forma de que un país realmente crezca es, como lo hemos mencionado varias veces, es cuando menos a un 5% anual durante un par de décadas, para ahí poder salir del subdesarrollo. ¿Queremos aplaudir los índices que tiene el gobierno? Sí, son índices de supervivencia, de sobrevivencia, y eso es lo que hay, se podría decir, es lo que está haciendo el presidente, pero esa no es la forma, más que de poder sobre o supervivir en el tiempo. Pero para mañana poder hablar de que un país como el nuestro va a salir del subdesarrollo, necesitamos cambiar sustancialmente lo que nos está sucediendo. Ya dijo el pueblo, el soberano, dijo no. Se perdió, desde un punto de vista muy personal mío, una oportunidad pero increíble de poder replantear no la vida política, la vida económica de nosotros, los 18 millones de ecuatorianos. Hoy por hoy, si queremos hablar del nivel rápidamente del desempleo, sí, decimos que estamos bien, pero de 10 trabajadores que son de la población económicamente activa, de cada 10 trabajadores, apenas 4 tienen un salario razonable que cumple con aportaciones al seguro, etc. 6 profesionales, 6 ecuatorianos que tienen capacidad y necesidad de trabajar no llegan a cubrir ese empleo formal o tienen un subempleo. Claro. Ahora, Freddy, y hay que agregarle un factor que puede incluso mover estos 16.000 millones hacia arriba o hacia abajo. El petróleo ha sido calculado, creo, en $53 en el presupuesto. En un momento dado bajó, hace una semana, si no estoy mal, a 49 y pico. Si sigue bajando el precio del petróleo, incluso habrá que pensar en extender la necesidad de financiamiento, ¿no? Había un ministro de Energía en el gobierno anterior, antes de que suceda el tema de las sequías y los apagones, que le preguntaba en algún medio. Él decía, bueno, hay que pedirle a Dios que
que en realidad llueva, ¿no? Sí. Sonó irresponsable, pero quiere que vuelva a ser irresponsable yo. Hay que pedirle a Dios que los 53.50 que está presupuestado el presupuesto del año con el petróleo no baje. Porque si baja, va a suceder lo que usted está diciendo. Vamos a tener que regresar a ver, y ojalá nuestro riesgo país siga manteniéndose o bajando para poder ser capacitados, de tener la capacidad que nos puedan hacer créditos adicionales. Claro. O sea, seguimos esperando nuevamente en un presupuesto de que efectivamente haya un financiamiento adicional, para lo cual, en contra de lo que dice la izquierda, se están trabajando para el Fondo Monetario Internacional. Si no hacemos eso, ¿cómo nos financiamos los demás? E internamente nos paran calles, nos paran provincias, reclamando cosas que no puede dar un gobierno que no tiene caja. A ver, tenemos 1 minuto y medio antes del corte. Como siempre, el tiempo aquí vuela, aquí al doble vuela. Quisiera conversar, por lo menos para empezar antes del segundo bloque, de cuáles son las reformas que se deben dar a nivel de la Asamblea. ¿Cuáles son los acuerdos que deben darse, mejor dicho, para poder hacer estos cambios que requiere el país vía reformas? Porque vía reformas constitucionales se pueden operar cambios. Lo primero que hay que hacer, Jimmy, utilizando su término, es que tenemos que sentarnos en la mesa, izquierda y derecha, darnos la mano y querer llegar en propósito a un acuerdo mínimo. Porque si es que eso no sucede, incluso vía legislativo, si no tiene los votos necesarios, eso no va a pasar. Lo que se va a armar en la Asamblea es otra vez un circo en el cual van a haber apetencias personales que estoy seguro no van a poder llegar a concretarse, y todo va a terminar en una pelea campal sobre ningún tipo de acuerdos. Entonces, lo primero que hay que hacer es que los dos lados se pongan la camiseta, aunque está muy trillado este concepto, se pongan la camiseta de país ciertamente y lleguen a acuerdos mínimos, que dentro de la parte económica se lo puedo comentar más adelante. Claro, simple y llanamente es imposible que lleguemos a las reformas necesarias constitucionales si no hay un acuerdo entre los dos bloques más grandes. La RC solo no puede. ADN solo no puede, tiene que haber una agenda mínima, y para conseguir 101 votos deben sumar voluntades de ambos lados. Así que vamos a seguir hablando del tema económico cuando volvamos. Inversión extranjera, ¿qué es el famoso riesgo país? Los sectores estratégicos, ¿qué pasa con la minería, la seguridad jurídica, etcétera? Regresamos con Freddy Ceballos Bustamante. Y continuamos aquí en Ecuador TV con el máster Freddy Ceballos, consultor tributario y financiero, que nos está acompañando en este programa. Bien, hablamos en el primer bloque, al final del primer bloque, Freddy, de la necesidad de reformas constitucionales vía asamblea, esperando pues que en el mundo ideal se pongan de acuerdo los bloques grandes. Ok, supongamos que eso pasó. ¿Cuáles son las reformas puntualmente? Hay varias, pero yo me voy a referir principalmente a la parte económica, porque hay variaciones o necesidades de cambio en la Constitución que hacen referencia también a lo político, a justicia y a otros temas que no me competen por el momento. ¿Cuál es uno de los cambios estructurales importantes y trascendentales que debe tener la Constitución? Es que la Constitución le oriente, perdón el término, pero es válido, le limite o le concentre al Estado a invertir, no en todos los sectores, porque el Estado no es don Estado y gran Estado con grandes recursos y grandes chequeras. Debe concentrarse sustancialmente en educación, salud y seguridad. Nada más. Ahí debe estar el Estado. Pero ¿y cómo va a invertir en eso? Fácil. Va a tomar los recursos de las inversiones privadas que se encuentran bien administrados en contratos ley, que ya les voy a comentar más adelante, y reinvertir en el pueblo. Hablamos de una tendencia de derecha o no de izquierda, pero fíjese, Jimmy, ¿cuál es ese balance? El Estado no tiene la potestad, tiene la obligación de subsidiar, sustentar, llámelo como usted quiera, los tres elementos que yo le acabo de comentar.
Y dentro de este esquema de solo limitarse a eso, el complemento es que la Constitución debe dar apertura para que en los sectores estratégicos exista inversión privada. ¿Por qué no soñar? Porque es una realidad, solo comparando países vecinos. ¿Por qué no soñar independientemente que se llame Petroecuador o no? ¿Por qué no hacer una comparación de benchmarking de mejores prácticas? Lo que pasa en México con Pemex, Colombia, Ecopetrol. Colombia y Perú, para hablar de nuestros vecinos cercanos, se dieron cuenta hace muchos años atrás. Perú en el año 1993, en diciembre del 93, cuando lanzó su nueva constitución, que el sector eléctrico, por ejemplo, tiene que estar de avanzada tecnológica, para lo cual se necesita hacer desembolsos de dineros que un gobierno no lo tiene. Sin perder, porque quiero ser muy claro en esto, porque no quiero ser distorsionado, sin perder soberanía, sin vender el país, sin ser vendepatrias y términos absurdos que existen, los ecuatorianos somos dueños en este concepto, deberíamos ser dueños de una mayoría o de un porcentaje importante dentro de estos sectores, sentarnos en una mesa y en forma mensual, bimensual, trimestral, anual, estirar la mano y pedir nuestra participación que debe ser administrada en conjunto por un ecuatoriano, por un americano, por un canadiense o por quien sea, y sin embargo que esté generando estos réditos que se van a reinvertir en seguridad, salud y lo que pasa es que en Perú los contratos son contratos ley, ¿no? Así se llama. No importa quién sea el presidente. El problema acá en el Ecuador es que los contratos varían no solo de presidente en presidente, a veces de ministro en ministro y a veces de gerente en gerente de instituciones como Petroecuador, por ejemplo. En consecuencia, es un tema complejo en el que habrá que ponerse de acuerdo, ¿no? Y volviendo nuevamente al ejemplo de Perú del año 1993, antes de que entre el presidente Fujimori, sin decir que haya sido el máximo referente de Latinoamérica, ni mucho menos, esta acostumbrada desestabilidad económica, política, no vamos a decir que en Perú incluso hoy por hoy la parte política no existe, existe. Nosotros somos hasta un ejemplo a seguir por parte de nuestros dos vecinos de la parte política probablemente, pero sus economías que fueron arregladas vía profundidad de cambios, que es la Constitución, demuestran lo que está pasando ahora. Fíjese, Jimmy, Perú antes de esta Constitución crecía al 0.5%. A raíz de esto comenzó a desarrollar su economía al 3.3% del Producto Interno Bruto. Nosotros ahora no llegamos al 0.5%, y para llegar a ese 3.3% y salir del subdesarrollo necesitamos cambios realmente de profundidad, reglas claras. Por eso es tan importante la seguridad jurídica para la inversión extranjera, porque nadie va a venir acá a poner un centavo si no está convencido de que en este país tiene seguridad jurídica que va a proteger su inversión. Que es lo que hablábamos hace un momento tras cámaras, es el hecho de que la seguridad jurídica dentro de la Constitución debe estar definida como un derecho, no como una mención, sino como un derecho. Como una mención, como un enunciado, debe ser un derecho del posible inversión. Y esto sumado de la mano de un peritaje o un arbitraje internacional que le ponga a ese posible inversor, en las mismas características y condiciones de una inversión local. No debe haber privilegio ni desventaja entre una inversión nacional y una inversión extranjera, que hoy por hoy sí la existe. Entonces, eso, ¿cómo queremos pretender cambiar una realidad económica de un país si ponemos el campo y todas las reglas de juego en total diferenciación para alguien que quiere arriesgar acá? Incluso para hacer algo mucho más casero, pero importante, si mañana una multinacional quiere invertir en el país con el nivel de inseguridad, va a mandar a sus ejecutivos, que van a estar expuestos, sus hijos, su familia y todo lo más, a vivir en casi una jungla, con los buenos comentarios que tenemos incluso de la oposición, que vivimos peor que Irak, o sea, existen tantos conceptos adversos para poder pensar en realidad en un desarrollo, pero se lo puede hacer. Regresando al ejemplo de Perú, la desestabilidad económica que se tenía antes del presidente Fujimori, y yo ojalá algún momento pueda decir esto, la desestabilidad económica y política que teníamos antes del presidente Noboa, logró él, vía cambios legislativos y todo lo que estamos hablando, formar reglas de juego mucho más claras, y por eso es lo que el país salió de la subdesarrollo. Bueno, falta un paso importante que seguir, obteniendo mejores resultados en seguridad, porque también este es otro punto, ¿no? La seguridad es parte de lo que le da confianza al inversionista. Y aquí, lamentablemente, a pesar de que hay que reconocer, y yo siempre lo digo, los esfuerzos, las capturas,
de cabecillas de bandas, los decomisos de alijos de droga, son todos los días, pero todavía estamos en deuda en ese tema. Y podríamos seguir aplaudiendo, como hablamos hace un momento, todo ese tipo de logros, pero sin embargo todos esos logros simplemente son sobrevivir o supervivir a lo que está pasando. Hay un tema, Jimmy, que también es importante considerar dentro de los ejemplos que hablábamos, incluso de Perú y Colombia, y ojalá el presidente en la realidad llegue a asimilar lo que está sucediendo. Y lo más importante y lo principal dentro de esto, Jimmy, es que una golondrina dicen que no hace primavera. Por más capacidad en los sentidos que usted quiera verle de un presidente, que puede ser uno de los principales errores que hoy por hoy tiene el presidente, si no se hace, si no se deja acompañar apropiadamente de un equipo y un grupo de ministros, estoy convencido que todas las decisiones y buenas definiciones que tenga no van a llegar a buen puerto. Tiene que evaluar y mirarse casa adentro, mirarse en el espejo y tomar buenas decisiones para que todas estas intenciones sean las que en realidad se lleguen a concretar, vía un cambio o reformas constitucionales acompañado de un equipo profesional, independientemente, incluso, fíjese lo que le digo, de su orientación política, que lleguen realmente a llevar a nuestro país a donde tiene que llegar, no hoy ni mañana, sino probablemente en 10 o en 15, en 20 años. Claro. Freddy, hay un par de palabras que suenan un poco etéreas para la gente. Riesgo país. Cuando uno dice riesgo país, ¿de qué me están hablando? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come eso? ¿Qué exactamente significa tener un riesgo país bajo o un riesgo país al revés, alto para un país como Ecuador? Regresamos otra vez al tema original del presupuesto general del Estado. Nuestro país necesita endeudarse en el exterior y localmente para llegar a cubrir esa brecha. Un riesgo país alto significa, uno, que ese endeudamiento no va a ser fácilmente conseguido o colocado en el exterior ni en el interior. Y el otro, que si es que es colocado, porque obviamente mucha gente y muchos inversionistas en el exterior aman el riesgo, pero ese riesgo lo compensan con un alto costo de esa deuda. ¿A qué me refiero con esto? Entre menos riesgo país, el endeudamiento va a ser menos caro. No digo barato, pero menos caro. Entre más alto el riesgo país, la capacidad de poder colocar esa deuda va a ser más complicada a cambio de tener un repago del costo de ese dinero muchísimo más alto. Nos endeudamos más y nos cuesta más esa deuda. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Moreno en su momento? Difirió los pagos y los alargó. Nos ayudó la caja momentánea. Pero ahora, en el año 2026, el presidente va a tener que pagar esa deuda, bonos 25, 30 y 35, más las deudas acumuladas que tendría. Claro, todas las deudas acumuladas que las venían pateando ya le caen en el 2026 a este gobierno, ¿no? Y de eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que hemos vivido los últimos años, porque no ha habido una definición nuevamente de atraer la inversión. El Ecuador debería de convertirse en un punto de inversión de petróleo, de minería, tomando en cuenta cómo está incrementando el precio del oro, de energía eléctrica. Ahora es prohibitivo en el Ecuador generar más de 100 megavatios para la parte privada. Fíjese lo que pasó, lo que está pasando ahorita con el acuerdo que firmó Perú con una compañía italiana que va a generar más de 200 megavatios. Y nosotros internamente, si hay una iniciativa privada para generar más de 100, la ley le dice no puedes generar más. ¿Por qué no meternos en el mercado común, en el sistema interconectado y la generación que yo tengo que me reste de mi consumo y le venda a usted, que le venda a su vecino? Claro. Y comencemos a generar ese tipo de temas. Y ahora lo que sucede es que ni siquiera Colombia, no por nada en particular, sino que uno otra vez no puede dar lo que no tiene. En su momento no tenía energía eléctrica, se habló de la parte política, no fue eso, no tenía para venderle. Ahora, un riesgo, aquí una contradicción. El riesgo país de 600 puntos significa para los mercados que la economía está bastante ordenada, ¿no? Un riesgo país relativamente bajo. Ahora sí es uno de los más bajos de la región, según lo estoy viendo. Pero la contradicción que decía yo es que no hay inversión extranjera, pero no es por el riesgo país, es porque se dan todos estos factores, confluyen todos estos factores de inestabilidad, de reglas que no son claras, etcétera, que hacen que la inversión extranjera nos esté mirando nomás. Este es un buen país para invertir, pero no podemos invertir. Sí, uno de los elementos, quién sabe, menores o mayores, es el tema del riesgo país.
Pero de todo lo que hemos conversado en este tiempo, Jimmy, otra vez, perdimos la oportunidad con el no de hacer una reforma cierta constitucional. A lo que el presidente tiene que hacer luego de ese acuerdo entre los dos polos más importantes políticos es llegar a hacer cambios, pero cambios de fondo de la Constitución para que, entre otras cosas, realmente venga la inversión. Si no hacemos eso y nuestro país no llega a crecer orgánicamente, no por deuda, vamos a seguir viviendo en el subdesarrollo, no sé hasta cuánto, no sé 50, no sé si 100 años. Y nuevamente, con la contradicción y la mala ventaja o la desventaja de estar al lado de dos monstruos que en el tiempo, si al paso que van a salir del subdesarrollo. Perfecto, gracias al máster Freddy Ceballos Bustamante, con quien hemos analizado la situación de la economía nacional. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, regresaremos mañana, seguiremos conversando de temas económicos, esta vez con el economista Larry Yumibanda. Hasta mañana, amigos oyentes y televidentes. Hasta mañana, muchas gracias.